Misericordia divina. Gracias, Padre, porque hoy tenemos una cita contigo. Y te pedimos, Jehová, Dios de los cielos, que no sea yo, que sea tu Santo Espíritu, que hable a tus hijos a través de mí. Ellos necesitan palabra divina y no Amén. palabra de Dios. Padre, que el propósito por el cual en esta mañana nos he invitado para estudiar tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Prepara nuestra mente y nuestros corazones para recibirte con poder y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que hemos elegido para compartir en esta mañana con cada uno de ustedes lo hemos titulado Lo que aterroriza a Satanás. Lo que aterroriza a Satanás. ¿Sabían ustedes que hay algo que aterroriza al enemigo? Entre tantas cosas que hay una que Satanás teme tanto, o a la que más teme. Y siendo que me dirijo a un público que estudia, un grupo que, gracias a Dios, desde la pandemia está en pie y Dios lo mantiene, entremos directamente en materia. No hay nada que Satanás tema tanto. Dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 144.3 lo siguiente. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. No hay nada más que Satanás tema que esto, que el pueblo se prepare, que la iglesia despeje el camino, que se consagre, que se dedique, que ore, que estudie la Biblia, de manera que reciba el bautismo del Espíritu Santo. A lo que el enemigo más teme es precisamente esto, que usted se consagre para que usted no reciba el bautismo del Espíritu Santo. De manera que el enemigo hará todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para impedir el cumplimiento de esta promesa, porque a esto es lo que él más teme. No hay nada más que aterrorice a Satanás que un hijo lleno del Espíritu Santo, que un hijo de Dios, que un cristiano camine conforme al propósito divino como fue creado en el Espíritu. ¿Qué es lo que aterroriza a Satanás? ¿Qué es lo que Satanás más teme? Que usted se prepare, repito, para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida. Si lo que el diablo más teme es el cumplimiento de esta gloriosa promesa, ¿no debería esto despertar en nosotros el interés profundo de consagrar nuestras vidas, de hacer todo aquello que tenemos que hacer para despejar el camino? Incluso podemos invertir nuestro tiempo haciendo cosas buenas, como por ejemplo trabajar. El enemigo hará todo lo posible para distraernos, de manera que no tengamos tiempo para dedicarnos a lo que realmente importa y lo que realmente nosotros necesitamos. El cumplimiento de la promesa, del derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Por qué será que a esto es lo que el diablo más teme? ¿Qué pasa cuando el cristiano, Dios lo habita y se manifiesta a través de él? ¿Por qué Satanás quiere impedir que el hombre sea bautizado, que sea llenado con el Espíritu Santo? Al diablo no le interesa, no le afecta que nosotros los cristianos prediquemos en la carne, por ejemplo, de Cristo. A él no le hace nada que nosotros prediquemos, por ejemplo, del estado de los muertos. No le hace nada que prediquemos sobre nuestra doctrina distintiva, el santuario. El diablo no teme tanto que usted vaya a la iglesia. No teme tanto
que usted sirva a los demás. A lo que el diablo realmente teme es al cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. No hay nada más que él tema que a esto. Lo que moviliza al diablo, lo que hace que él concentre todos sus esfuerzos para impedir esto, es porque él sabe, él conoce que la persona que es bautizada con el Espíritu Santo se convierte en un poder en esta tierra, porque no es ella, sino Dios en la persona del Espíritu, viviendo a través de ella, que manifestará el poder de Dios. Esto es lo que atenta el enemigo. Él sabe muy bien por experiencia propia que los patriarcas y los profetas, así como Jesucristo y los discípulos, lo vencieron en el poder del Espíritu. Fue en el poder del Espíritu que estos hombres vencieron a Satanás. Fue en el poder del Espíritu que Dios hizo grandes maravillas, prodigios y señales a través de sus hijos. En el poder del Espíritu. Por siglos, el enemigo ha concentrado todos sus esfuerzos, todas sus fuerzas, todo su poder, toda su energía diabólica. Ha movilizado su ejército, liderado por él, con un solo propósito, una sola meta, un solo fin: impedir que los hijos de Dios sean bautizados en el poder del Espíritu, impedir que se cumpla la promesa de las promesas, el bautismo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Esto es lo que levanta, lo que despierta la ira de Satanás. Él sabe muy bien que lo único que puede levantar la iglesia y la puede fortalecer es el derramamiento del Espíritu Santo, como en los tiempos apostólicos. Para el diablo es un asunto capital, mis hermanos, y de suprema importancia trabajar juntamente con sus aliados, con sus demonios, para impedir el cumplimiento de esta promesa. El enemigo sabe muy bien que cuando el ser humano recibe el Espíritu Santo, recibe a Jesús, recibe a Dios, recibe la plenitud de Dios. Por lo tanto, él tratará, repito, de hacer todo lo que le sea posible, todo lo habido y por haber, para impedir el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Esta gloriosa promesa que da paso, que abre paso a otro cumplimiento de otras promesas. Nos dice claramente en Efesios capítulo 3, versículo 16, Pablo doblaba sus rodillas para que el ser humano sea fortificado en el ser interior por el Espíritu, para que el hombre sea fortificado en su mente con el Espíritu, porque el hombre es la casa, es el templo de Dios. Y luego dice el versículo 17, la finalidad, a fin de que por la fe recibamos a Jesús en nuestros corazones. Y el versículo 19 habla de la plenitud de Dios. Por lo tanto, el enemigo conocedor de esto tratará de impedir que se cumpla esta promesa en nosotros, para que Jesucristo no sea exaltado, para que Jesucristo no sea glorificado, para que el hombre no viva una vida como la que vivió Pablo después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo en Cristo. Gálatas 2:20. El enemigo no puede impedir el estudio de la doctrina del Espíritu Santo, pero está totalmente decidido en echar sombras sobre este asunto, desacreditándolo mediante el fanatismo, las actividades extremas y las irracionalidades de varias sectas extremistas, o con los caprichos del miticismo. Se hace caso omiso de su aspecto histórico y se empequeñece la dependencia de la palabra de Dios.
y dependemos entonces del poder de la carne. Mis amados, no podemos permitir que el diablo nos robe la verdad divina y que aleje de nosotros la bendición que ya Dios preparó para nosotros mediante el derramamiento del Espíritu Santo. El enemigo conoce que nuestra más urgente y nuestra más grande necesidad es el cumplimiento de esta promesa. Es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por ello es que el enemigo teme más que a nada que a esto. El enemigo no le interesa que nuestra más grande y nuestra más urgente necesidad sea suplida. A él no le interesa. Él odia esto, que el hombre, mediante el bautismo del Espíritu Santo, vuelva a ser uno con Dios. Por ello concentra todos sus esfuerzos, todo su fervor para impedir el cumplimiento de esto. Dios dijo en Ezequiel 36:27, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y esta provisión que estamos estudiando aparece en violentos contrastes con todas las perversiones y falsificaciones modernas. Como pueblo, es imposible que nosotros celebremos cultos con saltos y escándalos, pero corremos el peligro de participar, de ser participante del silencio, de la conspiración diabólica del silencio, de no estudiar lo correcto de lo falso, de no estudiar lo verdadero de lo falso. El derramamiento del Espíritu Santo no es la única, sino la más urgente y la más grande necesidad que tenemos como seres humanos, como individuos y como iglesia. Y por ser la más grande y por ser la más urgente necesidad de todas nuestras necesidades, podemos decir entonces que es la madre de todas nuestras necesidades. Podemos decir entonces que tiene un carácter urgente y especial. Podemos decir que tiene un carácter superlativo a las demás necesidades. Es la llave maestra el cumplimiento de esta promesa, que abre, que da paso a las demás promesas, a la promesa gloriosa del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay derramamiento del Espíritu Santo, no hay regreso de Cristo. El Espíritu Santo es quien preparará los corazones. Es el Espíritu Santo quien predicará a través de sus hijos, hombres y mujeres, como Juan el Bautista en el poder del Espíritu. Así como Juan el Bautista predicó en el poder del Espíritu y preparó el camino para la predicación de Jesucristo en su primer advenimiento, para este segundo advenimiento de Cristo. Entonces los cristianos de hoy en día tenemos que vivir una vida en el poder del Espíritu, caminar en el Espíritu conforme al modelo como tú y yo fuimos creados en el Espíritu. El derramamiento del Espíritu Santo es la llave maestra. Es esta promesa, el cumplimiento de ella que nos lleva a vivir una vida en Cristo Jesús. Pablo dijo que vivía en Cristo porque recibió el Espíritu Santo. De esta forma, Dios quiere entonces motivarnos hoy a que nosotros podamos meditar y podamos estudiar profundamente por qué el diablo teme a esto. ¿Por qué hace tantas cosas para que nosotros no nos concentremos en lo que debemos concentrarnos? ¿Por qué tantas veces ponemos nuestra atención, capta nuestra atención, e invertimos nuestro tiempo incluso en cosas de menor importancia? ¿Por qué como pueblo no hemos llegado a la madurez de la comprensión de que esto es lo que realmente nosotros necesitamos? Vivir una vida como la que Cristo vivió. Vivir una vida como la que vivió Moisés, Elías, Eliseo, Daniel, José, los jóvenes hebreos, los discípulos. Este es el modelo.
Así es que Dios quiere que nosotros vivamos. El diablo sabe que fue en el poder del Espíritu que los héroes de la fe lo vencieron. Fue en el poder del Espíritu que Dios hizo todas las maravillas de su poder. Por lo tanto, el enemigo está totalmente decidido en empañar el ministerio, la persona del Espíritu Santo. No es de extrañarse entonces que haya una religión que su punto de ataque central es negar la personalidad del Espíritu Santo. Mis amados, no es de extrañarse que en grupos como este hayan participantes escondidos, infiltrados antitrinitarios para impedir el avance, para confundir las mentes, para traer desalientos, de manera que impida el crecimiento del conocimiento, no de una simple doctrina, sino de la persona misma, del Espíritu Santo. Porque a esto es que el diablo más teme. Fue en el poder del Espíritu que Jesús lo venció. Y también nos llama a nosotros a vencerlo en el poder del Espíritu. Así como el diablo ha concentrado todos sus esfuerzos para impedir esto, Cristo trabajó arduamente. Lo dio todo para que el cristiano viva una vida en el Espíritu. Dio su vida. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice que fue clavado, crucificado como un maldito de Jehová en una cruz para hacer venir la promesa del Espíritu Santo. Miren si esto tiene valor, que Jesús fue encarnado, que Jesús murió para que el hombre viva conforme a lo que fue en un principio, una vida en el Espíritu. Jesús pudo haberle hablado de tantos temas a los discípulos, pero se enfocó en esto, en lo que el diablo más teme, en el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. El enemigo sabe que toda bendición se recibe con el bautismo del Espíritu Santo. Como dice la profeta, esta bendición recibida por la fe trae consigo todas las demás bendiciones de su estela. Trae la presencia, atrae a Cristo, atrae al Padre a morar en ti y en mí, porque somos una casa espiritual diseñada y creada para que Dios, la deidad, viva en nosotros. El enemigo sabe que no es posible que Cristo viva en ti si el Espíritu Santo no vive en ti. El enemigo sabe que Dios el Padre no puede tener comunión contigo, vivir en ti, si el Espíritu Santo no está aquí, en ti y en mí. Él lo sabe esto. Por eso tanta confusión sobre el tema del Espíritu Santo, porque esto es a lo que él más teme. Todos sus esfuerzos, poder diabólico, están concentrados en este único fin: impedir el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, trae sus dones. Se ve en ti su fruto, sus cualidades, sus atributos. El carácter de Cristo lo reproduce el Espíritu Santo en ti y tiene como misión manifestarse al mundo a través de ti, de revelar a Cristo a través de ti, de manifestar su poder, su gloria a través de ti. Dios nos ha dado la incomparable provisión del ministerio del Espíritu Santo para suplir las necesidades del ser humano. El hombre quedó vacío. El hombre quedó desprovisto cuando pecó. Fue destituido de ser el templo de Dios. Pero Jesús fue encarnado para recuperar esto. Y murió para que el hombre viva como Dios anhela que viva, como vivió Jesús en esta tierra. Jesús, hombre en esta tierra, en el poder del Espíritu Santo. Así como el enemigo ha concentrado todos sus esfuerzos y continuará concentrándolo, todo su poder diabólico, toda fuerza, toda energía satánica, moviliza su ejército de demonios, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra espíritus dominadores de los aires, de las tinieblas, de maldad. Es con esto que tenemos guerra nosotros. Él está completamente decidido. De igual manera nosotros debiéramos concentrar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra fuerza, invertir como pueblo, como individuo en el cumplimiento de esto, porque esto es lo que el enemigo más teme. Y si esto es lo que más teme, entonces hagamos que se aterrorice, que se cumpla el propósito divino en nuestras vidas y a través de nosotros. No se trata de cualquier cosa. No se está hablando de un capricho, ni de un deseo. Estamos hablando de la más urgente de todas nuestras necesidades, la más grande. Por lo tanto, siendo que es la más urgente, siendo que es la más grande, ¿no debiéramos nosotros de empeñarnos en esto? Para que Dios supla en nosotros esta grandísima necesidad que no tiene igual, que no tiene rival. No es la única, pero es la principal, es la base. Es como dice la Escritura en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Busca primeramente que Dios suple en ti esta necesidad de las necesidades que tú tienes. Porque el problema nuestro no es físico, aunque se revele lo físico. La base de nuestro problema, la raíz, es espiritual. Es la falta de la presencia de Dios, porque el hombre se separó de Dios. No es la principal, no es la única, perdón, pero es la principal. Y cuando esto es suplido, así como Dios nos da por añadidura a todos los demás, esta madre de las necesidades, cuando es suplida, suple, complementa todas las demás necesidades inferiores que tenemos como seres humanos. Esta es la más grande y la más urgente de nuestras necesidades. Por ejemplo, si estamos un grupo de pacientes esperando para ser consultado por un doctor y estamos allí y de repente alguien se accidenta y lo llevan al médico y vienen a buscar al doctor que estamos esperando para consultar con él. El doctor no es verdad que va a esperar consultar a todo lo que estamos allí para atender esa urgente necesidad, porque él sabe que la persona corre el riesgo de morir, está sangrando, está moribunda, tiene que ser asistida urgentemente porque si no morirá. Y Jesús ha dicho, tú piensas que tú eres rico, pero tú no sabes que eres un miserable, que eres un pobre, que eres un desaventurado, un desnudo. Está hablando de la falta de la presencia de Jesús, de la presencia del Espíritu Santo. Jesús está a la puerta tocando, está cerrado fuera y quiere entrar. Entonces, esa necesidad es urgente. Se le debe dar un carácter especial, un estudio distinto, especial, para llegar a la comprensión por qué el diablo teme a esto más que a nada. Porque es la más urgente y la más grande necesidad. Porque mientras estemos viendo los síntomas y tratando con los síntomas, no vamos a remediar el problema. El problema tiene que ser tratado para ser erradicado desde la raíz. Y en este grupo hay doctores. Desde la misma base de la enfermedad, allí es que tiene que ser tratada. Para que la fiebre desaparezca, hay que tratar la causa que produce la fiebre. La fiebre, el dolor de cabeza, son síntomas de que hay algo que no está funcionando. Y eso algo es la falta
de suplir esta necesidad. Es la más grande y la más urgente de todas nuestras necesidades. Dice claramente, ocupa el primer lugar. Es lo más grande y lo más urgente necesidad. Esto revela que la iglesia se encuentra en un estado espiritual crítico. Está muriendo. Necesita ser reanimada como una persona que le dan choque eléctrico porque la están perdiendo y la quieren recuperar. La iglesia únicamente puede ser reavivada por el espíritu de vida. Romanos 8:2. Y el versículo 11 claramente dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nuestros corazones, también nos resucitará, también nos dará vida, también nos volverá a la vida. Nos ha de reavivar. Necesitamos un reavivamiento de la verdadera piedad primitiva. Pero este reavivamiento no puede venir. No puede suceder a menos que Dios derrame su Espíritu Santo en nosotros. A menos que nosotros oremos cada día por el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios está deseoso de derramar su Santo Espíritu en nuestros corazones. En Ezequiel 37:14, Dios dijo, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y cuando el profeta Ezequiel obedeció la segunda orden de Dios de profetizarle al viento, ¿qué sucedió? Cuando profetizó al Espíritu, el Espíritu Santo vino y entró en esos cuerpos muertos espiritualmente que representaba la casa de Israel, volvieron a la vida. Un reavivamiento. Fueron resucitados. Y Dios dijo, esta es la casa de Israel. La doctrina del derramamiento del Espíritu Santo no es mejor ni más importante que ninguna otra doctrina, que la doctrina, por ejemplo, del Padre, que la doctrina del Hijo. No. No es mejor ni más importante, pero sí es nuestra más grande y nuestra más urgente necesidad. Es lo que el diablo más teme, mis amados. Y aparte de esas dos declaraciones de que es la más urgente y más grande necesidad, aparte de lo que es lo que más teme, hay otra declaración que cuando la conocí también despertó en mí, que tiene que ver con lo mismo, un profundo interés de que las cosas cambien, de que como pueblo de Dios, más que conocimiento, tengamos la unción, el poder del Espíritu. Dice, por inspiración divina, Ellen White escribió, las profecías han sido tratadas detenidamente. Las doctrinas han sido también en pasado expuestas. Pero el tema del Espíritu Santo, lo que es esencial para que la iglesia crezca en fortaleza y eficacia espiritual, para que las almas sean convertidas a Dios, ha sido puesto a un lado y mayormente excluido del esfuerzo ministerial. Testimonios para los ministros, páginas 174 y 175. Ha sido puesto a un lado. Y mayormente este tema, el conocimiento, ha sido excluido del esfuerzo ministerial. Mis amados, ¿qué está diciendo Dios a través de ella? Está diciendo que esta es la causa. Esta es la raíz de la debilidad. Este es el problema. Si queremos que se cure el problema, nuestro estado espiritual, nuestra condición espiritual, ahí es que tenemos que trabajar. Si se elimina la causa, los síntomas desaparecerán. Como pueblo, nos hemos enfocado en estudiar las profecías. No hay nadie más que conozca que nosotros de las profecías.
Hemos gastado tiempo y dinero en preparar la iglesia en el conocimiento de las profecías. Las demás doctrinas también. Sabemos el dedillo, el estado de los muertos, el sábado sobre todo, el santuario, pero este tema fue descuidado. Lo que es esencial para predicar las doctrinas sobre Jesús, sobre el estado de los muertos, sobre cualquier otra doctrina, fue puesta a un lado. Se descuidó. Por ello que el diablo no le hace nada que prediquemos en la carne de Cristo. No le hace nada que prediquemos cualquier otra doctrina. El diablo que le teme es que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo para que usted no predique en el poder del Espíritu. Porque él sabe que predicar de Cristo sin el Espíritu Santo no sirve a nada. Porque Dios ha dicho, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre ha sido el Espíritu y así será, que predicará de Cristo de un modo efectivo, que llevará convicción y arrepentimiento a los corazones. De esta forma es que la predicación de la palabra es efectiva y se verán excelentes resultados. Sigue diciendo ella que nosotros nominamos el Espíritu Santo en nuestros discursos y eso es todo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que las cosas tienen que cambiar. Este tema debe convertirse en nuestro tema de conversación, en nuestro tema de estudio y de oración. Orar por el Espíritu Santo, por el derramamiento del Espíritu Santo, no ocasionalmente cuando querramos. No dominarlo simplemente en la predicación, no. Es clamar por el Espíritu Santo a fin que seamos llenados de su presencia para que entonces Él viviendo en nosotros exalte y glorifique a Jesús. Sigue diciendo, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu Santo? Otra cita. ¿Por qué no hablamos de Él? Oramos por Él y predicamos de Él. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo que los padres en darle buenos regalos o dádivas a sus hijos. Lucas 11:13. Dios quiere que oremos. Esta es una oración que está de acuerdo a su santa y divina voluntad. Esta promesa nos pertenece a nosotros también como a los discípulos. Hay un punto que quiero destacar. Ella dice, y mayormente excluido del esfuerzo ministerial. Si hoy día no estamos en grado, si nuestros pastores en su mayoría no están en grado de sacar demonios, de sanar, de resucitar, de predicar como Ezequiel, precisamente es por la falta de la unción del Espíritu Santo. Si fue sacado y puesto a un lado, entonces estamos predicando con el poder de la carne. Y Dios quiere que cambie la situación. Que aclamemos por el poder del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu, para que sea el Espíritu Santo viviendo en nosotros quien predique sobre Cristo. La promesa es para ti, es para mí, según Hechos 2:38 y 39. Es para ti, es para tus hijos, de una generación a otra hasta que llegue Cristo. Es para aquellos que están lejos, es para aquellos que Dios llamará. La promesa es para hoy, hoy, hoy. No esperar al final. Para hoy, para cada tiempo, en cada generación se necesita hombres y mujeres en el poder del Espíritu para Dios obrar en los corazones de sus hijos. Arrepentimiento, salvación. Como pueblo tenemos que hacer una previsión para el cumplimiento de esta promesa. Despejemos el camino y la bendición vendrá. Así como el diablo no puede impedir que los cielos sean abiertos, que caiga la lluvia sobre la tierra, tampoco podrá impedir el derramamiento del Espíritu Santo cuando el camino esté despejado. Cuando el camino esté listo, la bendición vendrá. No podrá detenerlo. Y tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios el Espíritu Santo, al ministerio de los ángeles de nuestra parte para el cumplimiento de esta promesa.
No hay nadie más que Jesús que esté interesado que el hombre reciba el cumplimiento de esta promesa. Quien lo exaltó en los tiempos apostólicos fue el Espíritu Santo. Y quien lo exaltará de nuevo será el mismo Espíritu Santo viviendo en sus hijos, en sus templos. Así Jesucristo fue exaltado y glorificado. Así la humanidad conoció el Dios del amor. Hombres y mujeres en el poder del Espíritu Santo. Nos dice claramente con esto, es un llamado para que nos organicemos, para que hagamos vigilias, para que se organicen semanas de oración, para que tengamos que hacer una movilización. Me recuerdo cuando en Santo Domingo, allá en Cotuí, en nuestra iglesia central hicimos los 40 días, Sucre y el grupo. Eran 2 pastores, los predicadores, Sucre y yo. Y cuántas maravillas Dios hizo. Usó hasta Sucre para sanar. Le dio un sueño, una revelación y lo puso en práctica tal como Dios le mostró. Y Dios obró. Maravilla, cuántas cosas hizo Dios. Cuántos milagros nos hizo Dios. Porque si lo buscamos con amor, si lo buscamos con sinceridad, Dios se manifestará. Porque Dios está ansioso. Dios quiere derramar su espíritu. Jesús quiere venir a la tierra. Hay demasiada maldad en este mundo. Cuánta muerte, cuánto asesinato, cuánta desgracia por donde quiera. El mal está llegando al colmo. No se puede vivir más en esta tierra. La humanidad misma está esperando la manifestación de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hechos 10:38. Y este Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo vivió esto y quiere que sus hijos vivamos lo mismo, que seamos ungidos, bautizados como dice Lucas 4:1, del Jordán al desierto, lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 14 que salió del desierto en el poder del Espíritu. Hacer la obra como un superhéroe en el poder del Espíritu. Y en el versículo 18, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para. En Jesús vemos el ejemplo perfecto de lo que Dios quiere que se cumpla en nosotros aquello que el diablo más teme. Otras de las razones por la cual el enemigo trabaja para impedir el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones es que él sabe. Él quiere evitar que seamos uno con Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:13 que el estómago fue creado para los alimentos y los alimentos para el estómago. De igual modo, tú y yo fuimos creados para la morada de Dios, para que Dios viva en nosotros. Y el versículo 17 dice, para que seamos uno con el Señor. Por medio del Espíritu Santo, tú y yo somos uno con Cristo. Tendremos un mismo espíritu, una misma mente, la mente de Cristo. El enemigo sabe, no quiero que esto se cumpla. Por eso hace todo para que tú y yo no perdamos la bendición. Otra razón es porque él sabe que la base del ministerio del gran médico misionero Jesucristo tiene su base en el cumplimiento de esta promesa. Porque Jesucristo, hombre, fue lleno del Espíritu Santo. Dios lo usó para sanar, para libertar a aquellos oprimidos por el diablo. Cristo se la pasó sacando demonios para sanar a muchas personas que necesitaban no una pastilla, no una terapia, sino una liberación del demonio, del espíritu de enfermedad que estaba ocupando ese cuerpo. Y una vez que fue expulsado el demonio, vino entonces la sanidad a ese cuerpo. Mis amados, en esta tierra, lamentablemente, no hay un lugar donde usted pueda buscar sanidad. Lo que hay es un negocio. No se tiene la finalidad de sanar, sino de lucrarse. Pero hay uno que sana, hay uno que restaura, y es Cristo Jesús, y lo hace por su espíritu.
Jesucristo quiere llenarlo de su poder. Cristo quiere manifestarse. Romanos 8 dice claramente que tú y yo gemimos y la naturaleza gime por la manifestación plena de Dios. Y Dios quiere manifestarse. Dios quiere derramar su espíritu, la plenitud de Dios. Por ello el diablo teme tanto esto, para que el hombre, sus necesidades no sean suplidas. Otra razón por la cual el enemigo teme el cumplimiento de estas promesas es que tú recibas el poder de Dios. Hechos 1:8. Recibiréis poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Sí y solo sí, Sucre. Matemática, álgebra. Sí y solo sí. Si se cumple esta condición, si recibimos el Espíritu Santo, entonces con él viene el poder, no independientemente de él. El Espíritu Santo viviendo en nosotros quiere administrar su poder para que seamos testigos eficientes. Tenemos conocimiento, pero necesitamos el poder de Dios que le da fuerza a la predicación del Evangelio. En los tiempos apostólicos, el Espíritu Santo se derramó. El Espíritu Santo llenó, ocupó sus casas, hizo de los hombres su lugar de morada, su habitación. Y de allí comenzó a predicar la palabra de Dios. Y se convertían cada día los que habían de ser salvos. Y Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de tu interior. Es de adentro de ti, de tu corazón, porque tú eres la casa de Dios, que quiere Dios fluir desde adentro de ti. Dios quiere dar sanidad al enfermo. Dios quiere libertar a todo aquel que está oprimido por el diablo, a todo aquel que está encarcelado en los vicios. Dios quiere llevar conocimiento de Dios es a través de ti. De tu interior correrán ríos de agua viva. Y está en plural, ríos. El río del Padre, el río del Hijo y el río del Espíritu Santo. De tu interior quiere Dios fluir su poder, su gracia, su amor, su misericordia. Dios quiere hacer de ti un depositario de la luz divina, un canal de bendición y salvación. Desde adentro de ti es que Dios cumplirá su propósito en gloria. El propósito y los sueños de Dios lo cumple el Espíritu Santo a través de ti, a través de mí. Por ello el enemigo no quiere que se cumpla lo que él más teme, porque es quien lo puede derrotar. Cristo lo derrotó en la cruz, lleno del Espíritu Santo. Tú y yo estamos llamados a lo mismo. El libro de los Hechos muestra los eventos y los hechos del Espíritu Santo realizado a través de sus embajadores, de sus casas, de sus templos. Los discípulos, no fueron los discípulos, sino el Espíritu Santo quien predicó a través de ello de Jesucristo. El modelo bíblico, Dios en el hombre, es quien predica efectivamente a través de sus hijos. El mismo Jesús dijo: el Padre que vive en mí, él hace las obras. No soy yo. Dice Hechos 28, 25, 27. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles. Y continúa. Por razón de tiempo, dejo el texto allí. Dice otro texto, 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Otro texto, Hechos 1:16, dice: hermanos, era necesario que se cumpliese lo que está escrito en las Escrituras, en los cuales el Espíritu Santo habló de antemano
por boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Quién habló? El Espíritu Santo por medio de David. Y dice Marcos 12:36, dice, David mismo dijo mediante el Espíritu Santo, dijo, el Señor a mi Señor, siéntese a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y por la acción y el poder del Espíritu Santo ocurrieron todas las maravillas del poder divino que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El modelo divino es este y no cambiará. Así comenzó y así ha de terminar. Porque se cumplió en la vida de los discípulos lo que el diablo más teme. Pedro no era necesario que tocara a los enfermos. Cuando la gente sabía que Hechos 5, iba a caminar por cierto lugar, del 12 al 16. Sacaban todos los enfermos en sus lechos, en sus camas. Y la escritura dice, a los atormentados, a los lunáticos, aún de otras ciudades, venían en busca de sanidad, en busca de liberación. La iglesia era terapéutica y él no tenía que tocar a nadie. La cobertura divina que estaba sobre él, esa unción era tan poderosa, tan fuerte, que sanaba a los enfermos, reprendía a los espíritus inmundos, a los lunáticos eran curados, sanados, todas clases de enfermedades y dolencias. Se moría alguien, ve y busca a Pedro cuando se murió Tabita. Se cayó un tico de un tercero o cuarto piso. Pablo estaba allí predicando. El sermón se extendió hasta la medianoche y un joven se durmió y cayó. Y Pablo, tranquilo, no se preocupen, oró y el joven resucitó. El Espíritu Santo que estaba en él lo resucitó. Y el sermón se extendió hasta las 6 de la mañana, hasta el amanecer. Concluyo con esta historia. En Hechos 19 está la historia claramente. El diablo identifica. El enemigo sabe quiénes caminan con Dios, en quiénes habita el Espíritu de Dios. 7 hombres, hijos de un jefe de sacerdotes. Había una persona endemoniada. Y estos 7 hijos de este hombre, a sacarle ese demonio, creyendo ellos que porque eran hijos de un jefe de sacerdotes, tenían la unción. ¿Y qué hizo el endemoniado? ¿Qué hizo el demonio por medio de ese hombre? La escritura dice que lo dejó heridos y desnudos. El demonio o los demonios lo apaleó a esos 7 hombres, lo golpeó. El demonio dijo, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. ¿Y vosotros? ¿Quiénes son? El diablo sabe quién tiene el Espíritu de Dios. El diablo sabe por qué no quiere que tú, en tu vida, se cumpla lo que él más teme. El diablo respetaba a Pablo por el Dios que vivía en él. El diablo conocía que Pablo era un ungido de Dios. Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes son? No tenían autoridad sobre los demonios porque no estaban llenos del Espíritu de Dios. Es Dios, el Espíritu de Dios, que echa fuera los demonios, que reprende las enfermedades. Es a través del hombre, pero siempre ha sido Dios. Y así será. No son nuestras palabras, por más lindas que sean. No son nuestras técnicas las que convierten. No, es el poder de Dios. No es tan siquiera nuestra preparación académica, nada de eso. Ayuda. Tener conocimiento es bueno, es parte, pero no lo es todo. ¿De qué vale tener la lámpara sin el aceite? Ojalá que en este día el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y tengas la motivación de seguir estudiando este tema, porque el enemigo teme el cumplimiento del Espíritu Santo, porque es lo que más teme. Investiga. Esta es tu más grande y más urgente necesidad. No es la económica, no es la afectiva, es la espiritual. Este fue el tema que fue puesto a un lado. Este es el tema que debe llamar nuestra atención. Este es el tema que tenemos que estudiar y orar hasta
el cumplimiento de la promesa. Que el Señor te bendiga abundantemente.